Como desde el principio de la pandemia, quiero hablar con ustedes directamente, después de haberme desplazado y de haber estado con ustedes en todas partes en el país y de haberlo consultado ampliamente. ¿Dónde estamos en este momento en el combate contra la COVID-19? Gracias al compromiso excepcional de nuestros médicos y de su civismo, logramos controlar la epidemia y volver a vivir. Nuestros esfuerzos son proporcionados la reapertura progresiva de mayo y junio y el despliegue de un plan de vacunación inédito nos permitieron obtener grandes resultados. Logramos en estas últimas semanas, pasamos por debajo de las 2.000 contaminaciones diarias, en contrario de 35.000 en el momento más alto. Las hospitalizaciones y decesos están en el momento más bajo de más de un año. Al decirles esto, pienso claramente en las víctimas y a sus seres queridos. La vida, a pesar de todo, pudo continuar en estos meses difíciles porque pudimos organizarnos de manera colectiva. Si pedimos mucho a los padres de los niños, a los profesores, y pedimos mucho también a los estudiantes, Francia ampliamente pudo mantener la situación en esta crisis. 2 semanas de cierre para las escuelas desde marzo de 2020, 12 semanas, mientras que en Alemania cerraron 34 semanas. Muchos pudieron retomar clases presenciales en la universidad en estos últimos meses y podemos estar orgullosos de esto, de esta decisión colectiva, de haber hecho lo máximo para el futuro de los niños y de nuestra juventud. Este verano vamos a acentuar nuestros esfuerzos para darle un apoyo mayor a los estudiantes que tengan dificultades. En el plano económico, la situación de hacer lo que tuviéramos que hacer nos permitió apoyar el empleo y las empresas, pero pudo mantener el poder adquisitivo de los franceses, y eso está en el origen de una recuperación. Teníamos un 6% de crecimiento para el 2021, y por segundo año consecutivo, Francia fue el país más atractivo de Europa. Contrariamente a las previsiones, se mantuvieron los empleos y lo que logramos en 2017 en términos de reducción de desempleo se mantuvo. Se destruyeron cerca de 300.000 empleos y ya hemos vuelto a crear 187.000 de ellos. En el mes de mayo logramos un número de contratos a duración indeterminada que iguala nuestro récord de 2006 en la hotelería, en la cultura, en el deporte, el turismo. Fueron los que más sufrieron. Muchos reconocen que los planes de apoyo permitieron impedir dramas humanos y las quiebras y retomar un relanzamiento seguro. Para ayudar a quienes han sufrido esta crisis, a las personas que trabajan, a los asalariados, a los jóvenes, a los independientes que durante todo este periodo cayeron en la pobreza. Desafortunadamente, quiero decirles esta noche que tuvimos razón de manera colectiva de buscar el equilibrio entre la protección y la libertad. Y así pudimos proteger la vida sin necesariamente tener que volver a cerrar el país. Esta situación controlada es el fruto de nuestras elecciones, de nuestros esfuerzos, y estas elecciones y los resultados nos permiten abordar las dificultades que aún tenemos frente a nosotros con determinación. Porque sí, en el momento en el que les hablo, nuestro país se enfrenta a una retoma fuerte, a un repunte de la epidemia que toca todos los territorios de Francia metropolitana y de los territorios de ultramar. La aparición de la variante Delta se traduce en un aumento de los contagios en todas partes del mundo, porque esta variante es 3 veces más contagiosa que la original y se mete en todos los lugares donde no están cubiertos por la vacunación. Se han tomado decisiones en España, Portugal o Países Bajos. En algunos países han regresado los confinamientos y en Japón, que está a punto de organizar los Juegos Olímpicos, lo hará sin espectadores. Y si aquí en Francia la situación por el momento está controlada, si no tomamos
acciones a partir de ahora, el número de casos va a continuar aumentando fuertemente y va a llevar a una hospitalización aumentada a partir del mes de agosto. Por eso, para hacer frente a esto, tenemos que hacer algo algo que cambie con respecto a las situaciones anteriores, que son las vacunas. Las vacunas nos protegen de manera sólida contra la variante Delta y divide por 12 su capacidad de contaminación y evita el 90% de formas graves de la enfermedad. La ecuación es simple. Entre más vacunemos, menos dejaremos espacio para que el virus avance y más evitaremos las hospitalizaciones y evitaremos otras mutaciones del virus que posiblemente serían más peligrosas. Por eso es una nueva carrera de velocidad la que estamos viviendo. Un verano de movilización para la vacunación. Eso es lo que tenemos que hacer. Vacunar a la mayor cantidad de personas en todas partes. Somos una nación grande, una nación de ciencia, de las luces, de Louis Pasteur. Entonces, cuando la ciencia nos ofrece la posibilidad de hacerlo, tenemos que utilizar estas herramientas, haciéndolo desde el punto de vista de la razón y el progreso. Para nuestra unidad, tenemos que ir hacia la vacunación de todos los franceses, porque es el único camino hacia el retorno a la vida normal. En primer lugar, para las personas, para el personal de la salud, para las personas de los hospitales, de las clínicas, para las personas que tienen condiciones físicas difíciles, para aquellos que tienen contacto con las personas de edad, será obligatoria la vacunación. Sé que es difícil lo que les pido y sé que ustedes están dispuestos a ese compromiso y eso viene de su sentido del deber. Para todos los compatriotas que tienen que ver con eso tendrán hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Y hay que comenzar a partir de ya mismo. A partir del 15 de septiembre se llevarán a cabo controles y se tomarán sanciones. Y después, todas las otras franceses y francesas, los millones de ustedes que hasta ahora no han recibido ninguna inyección, en función de la evolución de la situación, tendremos que hacernos la pregunta de hacer la vacunación obligatoria para todos los franceses. Pero tomo la opción de la confianza y hago un llamado a todos los ciudadanos no vacunados para que vayan a vacunarse. Desde hoy, 9 millones de dosis los están esperando, que no han sido inyectadas y continúan llegando más vacunas. Entonces, ya sea que sea en su lugar de trabajo, cerca del lugar donde viven, háganse vacunar. Es la única manera de protegerse y de protegerse a otros. Es una cuestión de responsabilidad individual y también de sentido de un espíritu colectivo, y de ahí depende también nuestra libertad de todos. Entonces pienso particularmente en todos los ciudadanos de más de 60 años y a las personas vulnerables, como aquellas que tienen condiciones de sobrepeso que aún no han sido vacunados. Ustedes son aquellos que llevan hoy por hoy los peligros más grandes. Entonces les hago un llamado a su movilización y vamos a desplegar en todo el verano para trabajar con los farmacéutas y también con las asociaciones e iremos a vacunar a todos aquellos que están más lejos de los servicios de salud. Para los estudiantes de colegio, las campañas de vacunación específicas se llevarán a cabo en esas instituciones desde que regresen las clases. Y finalmente, para aquellos que se vacunaron los primeros, verán cómo bajan sus inmunidades y sus anticuerpos. Y quiero decirles que a partir de septiembre se llevará a cabo una campaña para beneficiarse de una nueva inyección bajo las mismas condiciones que las primeras. Se tomarán citas desde los primeros días del mes de septiembre. Entonces, no hay que preocuparse, pero a pesar de la vacuna, les pido a todos ustedes que continúen siendo prudentes y que continúen respetando estos gestos barrera contra los virus, que ustedes ya bien conocen. Y en complemento de la vacunación, vamos a tener que tomar nuevas medidas para frenar el virus.
porque el nivel de vacunación aún es muy insuficiente y que los hospitales ya están bajo mucha presión. El estado de urgencia sanitaria se declarará mañana en el Consejo de Ministros para Martinica y Reunión y se instalará un toque de queda. En el hexágono, donde tengamos tasas de incidencia altas y donde nuestro enfoque será más simple. En todas partes tendremos el mismo objetivo, que es reconocer el civismo y llevar las restricciones a los no vacunados en lugar que sobre todos. Desde esta semana, los controles en las fronteras serán reforzados para aquellos que vengan de los países de riesgo, con un aislamiento obligado para las personas no vacunadas. Desde el 21 de julio, el pase sanitario será extendido a los lugares de cultura para aquellos de más de 12 años para acceder a un espectáculo o un parque de atracciones, a un concierto o a un festival, haber sido vacunado o tener un test negativo reciente. Esto está disponible en la aplicación Todos contra el COVID o pueden tener una versión en papel. A partir del mes de agosto, y eso es porque tenemos que hacer votar una ley y promulgarla, a partir de agosto, el pase sanitario se aplicará en los cafés, los restaurantes, los centros comerciales, así como en los hospitales, en los lugares donde viven las personas de la tercera edad y en los aviones y trenes para los viajes de larga distancia. Todos aquellos que lo tengan podrán acceder ahí, ya sea que sean clientes o asalariados. En función de la situación, nos haremos la pregunta de la extensión del pase sanitario a otras actividades. Este otoño, los test PCR serán pagos, a no ser que sean por prescripción médica, y esto es para empujar la vacunación aún más. Y ya lo entendieron, la vacunación no es obligatoria para todos en este momento, pero vamos a extender al máximo el pase sanitario para impulsar aún más a todos ustedes a irse a vacunar. Y finalmente continuaremos actuando para evitar la aparición de variantes que podrían ser incluso más peligrosas que la Delta. Eso pasa por un proyecto inmenso, pero indispensable, y que es vacunar al mundo. Francia, desde marzo de 2020, ha estado en la iniciativa con el programa ALT-A, que busca producir más vacunas y darle a los países más pobres más dosis. Ya hemos dado más de 2,5 millones de dosis y de aquí a fin de año daremos decenas de millones de dosis. Continuaremos movilizándonos justamente y movilizando a nuestros socios para producir más y darle más a los países más pobres, particularmente en los Balcanes, en África y en Medio Oriente. Muchos países hoy están fuertemente golpeados y vamos a aumentar aún más nuestra ayuda, y pienso particularmente en Túnez. Para poner fin de manera durable a la pandemia, tenemos que vacunar en todas partes. Yo lo dije el año pasado. Vamos a tener que vivir con el virus. Será el caso en todo este año 2021 y seguramente durante varios meses después del año 2022, incluso si la vacuna ya cambia muchas cosas. Las próximas semanas serán las de la movilización para bloquear el virus y para continuar relanzando nuestra economía. El verano de movilización para la vacuna será también un verano de retoma. Nuestro plan se lleva a cabo de manera sostenida, y esto permitido gracias al acuerdo de la Unión Europea para la movilización de 40,000 millones de euros, porque entre más rápido lo hagamos, más fácil y más rápido será esta retoma, y entre más rápido lo hagamos, más rápido será nuestra lucha contra el cambio climático. Un tercio de los créditos se basan también en la renovación térmica de los edificios y en los autos de cero emisiones.
Los gobiernos y los alcaldes se encargarán de la buena implementación de esos recursos y también haremos lo posible para levantar las restricciones que pesan sobre aquellas zonas que tienen las mayores dificultades, ya sea en la madera o de semiconductores o de acero, lo que ha hecho que han aumentado los costos. También por la falta de mano de obra, una de cada dos empresas no encuentra respuesta a estas ofertas de empleo. Hay que hacer todo juntos en el terreno para responder a esto y poder responsabilizar a cada uno. Nuestra prioridad del verano y del otoño es poder retomar y volver a encontrar los niveles de empleo de antes de la pandemia, sino retomar el camino del pleno empleo. Si nos movilizamos para vacunarnos, para volver a lanzar la economía, entonces estaremos en medida en septiembre de preparar nuestro futuro de manera colectiva. Tendremos que debatirlo de manera democrática y tranquila, pero también tendremos que tomar decisiones. Y quiero desde ya compartir algunas convicciones fuertes. La primera es la necesidad de depender menos de algunos servicios de tecnologías de otros países. Es la necesidad de retomar el camino de una independencia francesa y europea, porque hemos vivido durante esta crisis las consecuencias de la dependencia. Gracias a la acción llevada a cabo desde el 2017, estamos logrando mejorar la producción mayor para la vida del país, como por ejemplo el paracetamol, una empresa de baterías para los autos eléctricos va a abrir aquí en el norte y va a traer grandes inversiones para la transformación de la industria automóvil. El mes pasado lancé un plan de 7.000 millones de euros para la investigación para las empresas aquí en Francia. Y estamos desde hace 2 años, somos desde hace 2 años, la primera nación europea de lo digital. Entonces vamos a continuar invirtiendo y alentando estas iniciativas que han creado más de 160.000 empleos. Estos desafíos, sin embargo, que son los nuestros, es cambiar de escala, generalizar por todas partes esta dinámica, volver de nuevo a ser una gran nación de innovación, de investigación, de agricultura y de industria, reindustrializar, reconciliar el crecimiento y la ecología de producción. A nivel nacional, el descenso de los impuestos de producción, así como los impuestos sobre las sociedades, como lo decidimos, van a permitir acelerar este proceso. A nivel europeo, la presidenta francesa de la Unión Europea, que comenzará en enero de 2022, nos permitirá construir una agenda industrial y tecnológica. Después de las consultas que se están llevando a cabo, decidiremos de un plan de inversión con un solo objetivo: construir Francia de 2030 y hacer que emerja en nuestro país y en Europa los campeones de la industria de biotecnología, de la agricultura o de lo digital. Y eso va a decidir nuestro futuro. La segunda convicción es que hemos visto la fuerza de nuestro modelo social, que ha protegido nuestra cultura, nuestros empleos, nuestras empresas, muchos sectores frágiles, así como también ha protegido los niveles de gasto de los franceses. Y esto se basa en un pilar, que es el trabajo. Sin trabajo y sin producción no hay financiación de nuestra salud, no hay financiación de los servicios de desempleo, ni tampoco de los retiros. Entonces, continuaremos desde así, con ese principio, que es el trabajo y el mérito. Es por eso que vamos a continuar invirtiendo en la formación a lo largo de la vida. Vamos a formar a más personas que solicitan empleo y le he pedido al gobierno que a partir de septiembre lance un plan masivo de recalificación de las personas que no tienen empleo. Por eso se llevará a cabo la reforma del seguro de desempleo desde el mes de octubre.
Debemos siempre poder ganar la vida quedándose en casa o trabajando. Y siempre he tenido un lenguaje de verdad. Sí, nuestro sistema es injusto. Con 42 regímenes distintos, mantiene desigualdades mayores y tendremos que avanzar hacia una mayor simplicidad para que haya más justicia. Los regímenes especiales tendrán que ser suprimidos para los nuevos empleados de esos sectores, ¿sí? Porque vivimos más tiempo, tendremos que trabajar más tiempo y irnos al retiro más tarde. No será mañana o de manera uniforme o brutal, porque hay que tomar en cuenta la dificultad de los trabajos y de las profesiones, pero crear un sistema que cree las diferencias según cómo se trabaje. La salida al retiro tendrá que ser más tarde y los retiros para una carrera completa será superior a 1.000 euros por mes. En términos claros y simples, para proteger estas pensiones sin aumentar los impuestos, es justo y eficaz cambiar nuestro sistema de pensiones. He escuchado los debates en el momento. ¿Hay que hacer esta reforma desde el mes de julio o sería después? Entonces, si le pido al gobierno de Jean Castex que trabaje con los socios para trabajar en este tema, no voy a lanzar esta reforma hasta que la epidemia no esté controlada y la retoma económica asegurada. Mi tercera convicción es que la nación le debe una respuesta a todos aquellos que hayan sido golpeados fuertemente por esta epidemia, sobre todo a la juventud que ha arriesgado todo, a los más viejos que nos preocupamos por sus vidas, por los jóvenes. Tenemos que continuar haciendo inversiones en la educación de los menores. Y esta sigue siendo nuestra prioridad para salir de esta crisis. Para los jóvenes adultos, los estudiantes, los jóvenes activos o aquellos que han sido poco formados, hemos creado una plataforma Un joven, una solución. Y vamos a continuar con este programa que ha permitido que 2 millones de jóvenes obtengan a veces un empleo o una formación. Imaginen eso, 526,000 contratos de aprendizaje en 2020, lo que es un récord. Y para amplificar esta dinámica, voy a presentar muy pronto una garantía universal para los jóvenes. Muchos se han enfrentado a una soledad y les debemos una solución humanista para la autonomía, unas casas de retiro modernas. Apoyar a los jóvenes y también a los viejos es un nuevo pacto entre generaciones que tenemos que construir como nación. Esta ambición tendrá que ser financiada y no será por un aumento de impuestos. Aquí también me mantengo constante con la supresión del el impuesto de habitación y también del impuesto de los ingresos, lo que representa 170 euros de más para una persona con el salario mínimo. Hemos asumido mejorar el poder adquisitivo de las personas y no vamos a dar marcha atrás. No vamos a financiar esto dejando aumentar las deudas. Ya las próximas generaciones ya tienen que enfrentarse a la deuda climática y no le voy a agregar a esto la deuda financiera. La única manera de asegurar este pacto es trabajar para innovar, inventar, invertir y mejorar nuestro crecimiento y continuar reformando el Estado, como ya comenzamos a hacerlo, con la reforma de la alta función pública y la supresión del ENA, simplificar en todas partes donde sea posible la acción pública. La única solución es continuar cambiando el sistema y las posiciones establecidas, las rentas, los estatutos, y es así que vamos a retomar el control de nuestro destino como nación. Es así que vamos a retomar todos el control de nuestras vidas como ciudadanos. La voluntad que Francia debe llevar es bien esta, retomar el control de nuestro destino.
garantizarle a cada uno de nosotros que pueda retomar su destino profesional, personal, familiar y cívico. Muchas preguntas tendrán que encontrar respuestas en los próximos meses y aquí no tengo las respuestas en este momento, en este discurso. He escuchado las preocupaciones que hace sufrir las violencias que sufren las mujeres, particularmente en las parejas, y la falta de respeto hacia las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden. He escuchado también lo que se vio con la gran abstención en las elecciones regionales y departamentales, y tengo en mente el tema del equilibrio de nuestras democracias. Pero, sin embargo, tengo certitudes. Tenemos que prolongar nuestro esfuerzo, sino renovarlo, inventando de nuevo un nuevo modelo que nuestro país y el mundo esperan. Las cosas en el mundo están cambiando también gracias a iniciativas que están siendo propuestas por Francia. Habrá que recordar que fue en estos primeros días del verano de 2021 donde apoyamos un impuesto global del 15% de los grandes impuestos, poniéndole fin a los paraísos fiscales. Francia estuvo en primera línea y logró hacer que el mundo y Europa se movieran. Queridos compatriotas, este verano de reencuentros, que será hecho de momentos familiares y amicales, será también un verano de lucha contra el virus y de vacunación y de cuidado. Tengo confianza en ustedes, confianza en nosotros para mantenernos unidos, serenos y determinados. Entonces, al regreso, tendremos una cita con nuestro futuro para construir una Francia independiente que no viva en la nostalgia, sino que sepa tomar las decisiones necesarias para su destino. Una Francia que conquista y que tenga confianza en la fuerza de su juventud. Una Francia unida que sea también solidaria, cívica, responsable. Que viva la República y viva Francia.